Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a tener la charla bíblica. Hoy vamos a hablar sobre los atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Todos los meses tenemos siempre nuestra charla bíblica. Vamos familiarizándonos poco a poco con la Sagrada Escritura. Y hoy tenemos este tema tan bonito, los atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Empecemos con la oración. Hablar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos alimentas con tu palabra, sobre todo nos alimentas con tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Nos alimentas con la Eucaristía, pero también con tu palabra. Vamos a poner esta charla en las manos de tu Madre Santísima. A ella, nuestra Madre, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo y mi bendición para todos los que se están conectando. De manera especial, mi saludo y mi bendición para la pastoral bíblica del Santuario del Señor de la Divina Misericordia. Tenemos nuestra charla bíblica mensual. Vamos a hablar hoy sobre los atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Comencemos con la exposición. Hablemos sobre los atributos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Ya se olvidaron? No me decepcionen. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Si nosotros leemos los 46 libros de la Biblia, vamos a detectar los atributos de Dios presentes en la Antigua Alianza. ¿Qué son los atributos de Dios en el Antiguo Testamento? Son las características que podemos decir sobre Dios cuando recorremos los pasajes del Antiguo Testamento. Por lo tanto, las características que nosotros podemos predicar, proclamar sobre Dios y que están en el Antiguo Testamento reciben el nombre de atributos. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las características de Dios. Y para conocer los atributos de Dios hay que ir a la Biblia, a la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Cómo podemos clasificar los atributos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué características nos da el Antiguo Testamento sobre Dios? Dios es único, Dios es un ser personal, Dios es omnipotente, Dios es trascendente, Dios es cercano, Dios es verdadero y fiel. Aquí tenemos las características más saltantes de Dios presentes en el Antiguo Testamento. Repito, cuando nosotros leemos la Biblia y sobre todo nos fijamos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay características presentes sobre Dios. Dios es único, Dios es un ser personal, Dios es omnipotente, Dios es trascendente, Dios es cercano, Dios es verdadero y fiel. Esto no significa que no van a leer el Antiguo Testamento. Pero si nosotros recorremos todos los libros del Antiguo Testamento y nos fijamos en
las características de ese Dios que nos habla en la antigua alianza, aquí tenemos un resumen de lo que el Antiguo Testamento nos dice sobre Dios. Dios es único, Dios es un ser personal, Dios es omnipotente, Dios es trascendente, Dios es cercano, Dios es verdadero y fiel. Vamos a detenernos en estas características, en estos atributos de Dios en el Antiguo Testamento. Primer atributo, primera característica. Dios es único. Hay un solo Dios vivo y verdadero. La fe israelita es monoteísta. Nosotros, los católicos, somos monoteístas. Creemos en un solo Dios. Y eso se expresa en la oración del Shema. A ver, repitan, Shema. ¿Qué significa Shema? Significa escucha. En la oración del Shema se nos enseña que hay un solo Dios. Nosotros creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero. Escucha, Shema Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Deuteronomio 6, 4 al 6. Esta es la oración que recita el judío piadoso. Shema Israel. Escucha Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Shema Israel. Ya han aprendido una expresión hebrea, porque uno de ustedes se va a ir a Tierra Santa. Shema Israel. Escucha Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Deuteronomio 6, 4 al 6. Aquí nos damos cuenta que Yahvé es el único Dios. Hay un solo Dios. Somos monoteístas. ¿Qué pasajes bíblicos del Antiguo Testamento son los que más remarcan que Dios es uno? Entre otros, lean Isaías capítulos 43 al 45. Si ahora no tienen sueño, abran sus Biblias luego de la charla y lean Isaías capítulos 43, 44 y 45. Ahí se remarca el monoteísmo. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Así dice Yahvé, el rey de Israel y su redentor. Yahvé Shebaot. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. Isaías 44, 6. Así dice Yahvé, el rey de Israel y su redentor, Yahvé Shebaot. Le regalo un libro a aquella persona que escriba qué significa Yahvé Shebaot. Ya lo expliqué en una charla bíblica pasada. Le regalo un libro a quien me diga qué significa Yahvé Shebaot. Ya lo expliqué en la clase bíblica pasada. Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. Ustedes son personas con una gran memoria, todos tienen memoria de elefante. ¿Qué significa Yahvé Shebaot? ¿Se acuerdan? Muy bien, nuestra hermana Silvia Duque se ha ganado un libro, Señor de los Ejércitos. Muy bien. Nuestra hermana Silvia Duque, la gran biblista de Surco,
se ha ganado un libro, Señor de los Ejércitos. Yahvé Shebaot significa Señor de los Ejércitos. Ejércitos son los astros, el Señor del universo. ¿Qué significa que Dios es un ser personal? Segundo atributo. Dios es un ser personal. ¿Qué significa que Dios es un ser personal? Todo ser que conoce y ama es un ser personal. Este reloj, que me lo recuperó Santa Juliana Roca, no es un ser personal, porque este reloj ni conoce ni ama. Este lapicero no es un ser personal, porque ni conoce ni ama. Un animalito no es un ser personal, porque no tiene ni inteligencia ni voluntad. Y aunque tu perrito te mueva la colita, no es un ser personal. Por cierto, les voy a dar una buena noticia. Recuperé mi celular Chanchito. Apareció ayer, luego de invocar a mi ángel custodio. Mi celular, el más buscado del Perú durante una semana, no es un ser personal, porque ni conoce ni ama. Dios es un ser personal, conoce y ama. Un ángel es un ser personal, conoce y ama. Tú eres un ser personal, conoces y amas. Por lo tanto, un ser personal es el que conoce y ama. Y Dios se relaciona con los hombres, los conoce y los ama. Los ídolos no conocen ni aman. Los ídolos son estatuas que no conocen y no aman. Por eso podemos relacionarnos con Dios. Dios nos conoce y nos ama. Y nos conoce mejor que nosotros mismos. Y nos ama más que nadie. Nuestro Dios está en los cielos. Todo cuanto le place lo realiza. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen. Los ídolos tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen porque son impersonales. Salmo 115, versículos 3 al 6. Los ídolos no son seres personales. Tú eres un ser personal porque conoces y amas. Dios es un ser personal porque Dios conoce y ama. Por eso podemos relacionarnos con Dios. Podemos dialogar con Dios. Dios dialoga con nosotros porque es un ser personal. Se conversa entre seres personales. Yo no puedo conversar con un lapicero. Yo no puedo conversar con un gatito. Por más que diga miau, miau, el gatito. Yo no puedo conversar con un árbol, con las cosas, con los animales, con las rocas. No se conversa. Con Dios sí, porque Dios es un ser personal. Vamos con el tercer atributo y dentro de este atributo hay dos atributos. Dios es omnipotente. ¿Qué significa que Dios es omnipotente? Dios tiene todo el poder. De ahí que es creador y salvador. Solo Dios crea, solo Dios salva. Dios es el único que puede crear. Crear es el acto por el cual se hace este paso de la nada al ser. Solo Dios puede hacer ese paso de la nada al ser, porque Él tiene todo el poder. Y Dios es el único que salva. Solo Dios salva. Estrictamente hablando, sabemos que los milagros los hace solo Dios, porque Él tiene todo el poder. Dios es omnipotente, tiene todo el poder. Y por eso Dios es creador y salvador.
Es verdad que en el lenguaje coloquial y en el lenguaje de la fe decimos María Santísima nos hizo este milagro, María Auxiliadora, pero se entiende que nuestra madre ha intercedido ante Jesús para que se logre el milagro, que es lo que pasó en las bodas de Caná, por ejemplo. Nosotros confiamos en el poder de Dios. Decía San José María que con la gracia de Dios hacemos lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Qué bonito. Con la gracia de Dios hacemos lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Con Dios somos invencibles. Dios tiene todo el poder. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Segunda de Macabeos 7:28. Dios es el único que crea. A partir de la nada, Dios hizo todo. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Segunda de Macabeos 7:28. Esto es lo que la mamá le dice a uno de sus hijos mártires. Lean Segunda de Macabeos. Qué importante es reconocer que solo Dios crea. El universo me habla de Dios. Y todo científico honesto reconoce que el universo viene de un principio ordenador. Y si ese científico es creyente, a ese principio ordenador le llama Dios. Ahora así dice Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador. Israel, no temas que yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Isaías 43:1. Qué bonito lo que Yahvé, Dios, le dice a su pueblo. No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dios tiene todo el poder, por eso nos rescata del mal. Dios es omnipotente, porque Dios es omnipotente, es creador, lo ha hecho todo de la nada y es salvador, nos rescata. Vamos con el cuarto punto. Dios es trascendente. ¿Qué significa que Dios es trascendente? Que Dios está por encima de todo. Nada puede contener a Dios, ni siquiera el templo de Jerusalén, que era el lugar más sagrado para los judíos. Dios está por encima de todo. Dios trasciende todo. Nada ni nadie puede controlar a Dios. Nada ni nadie puede contener a Dios. Nada ni nadie puede encerrar a Dios. Dios trasciende todo. Dios es trascendente. ¿Es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo te he construido. Primera de Reyes 8:27. Estas palabras son las palabras de Salomón cuando consagra el templo de Jerusalén. Ni siquiera el templo de Jerusalén puede contener a Dios. Si los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo te he construido. Dios es trascendente. ¿Qué características tiene Dios como trascendente? Dios está por encima del espacio, por eso es omnipresente. Dios está por encima del tiempo, por eso es eterno. Dios está por encima de todo conocimiento, por eso es omnisciente, lo sabe todo. Y Dios está por encima de toda santidad, por eso es el santo.
Todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Dios está por encima del espacio, es omnipresente. Dios está por encima del tiempo, es eterno. Dios está por encima de todo conocimiento, es omnisciente. Y Dios está por encima de toda santidad, es santo, es el santo. Veamos con cierto detalle esto que les estoy diciendo. ¿Por qué Dios es omnipresente? Dios está en todas partes. En el cielo, en hebreo Shamayim. En la tierra, en hebreo Jeretz. En el mundo de los muertos, Sheol. Dios está en todas partes. Dios está en el cielo, Shamayim. En la tierra, Jeretz. En el mundo de los muertos, Sheol. Dios está en todas partes. Es omnipresente. Ya les he contado lo que se dice de un padrecito cuyo nombre no voy a decir, que viaja mucho, hace muchas peregrinaciones, el padrecito X le vamos a poner. Y bromeamos al padrecito X diciendo lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre Dios y el padrecito X que viaja mucho, que hace muchas peregrinaciones? Que Dios está en todas partes y el padrecito X ya estuvo. Solo Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. En el Antiguo Testamento se habla de Dios y punto. Por lo tanto, cuando hablamos de Dios en el Antiguo Testamento, hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso lo vamos a conocer cuando vayamos al Nuevo Testamento. Ahora nos quedamos con Dios uno y punto. Y en ese Dios uno hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, implícitamente. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, ahí estás tú. Si en el Sheol me acuesto, allí te encuentras. Salmo 139, versículos 7 al 8. Qué bonito este salmo porque nos muestra la omnipresencia de Dios. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, ahí estás tú. Si en el Sheol me acuesto, allí te encuentras. No podemos nosotros escaparnos de Dios. Tú no puedes jugar a las escondidas con Dios. Dios está en todas partes. ¿Por qué Dios es eterno? Dios no está sometido al tiempo. Dios ni nace ni muere. Dios es. Dios es Jolán, eterno. Dios ni nace ni muere. Nosotros nacemos y vamos a morir. Y en Cristo tenemos vida eterna. Pero Dios ni nace ni muere. Dios es. Y punto. Dios es la plenitud del ser. Dios es Jolán, eterno. Dios, con una sola mirada, podemos decir, domina todo el espacio y todo el tiempo. Para Dios no hay tiempo, para nosotros sí. Por eso, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, dice el Salmo. Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad, antes que los montes fuesen engendrados, antes que naciesen tierra y orbe, desde siempre, hasta siempre, tú eres Dios. Dios es Dios. Yahvé, el que es. Salmo 90, versículos 1 al 2. Dios es. Dios no está sometido al tiempo. Nosotros sí. Nosotros envejecemos. ¿Cuántas veces les he dicho que los años en nosotros hacen pape, pipo, pu, pasan, pesan, pisan, podan y pudren? Nos volvemos mineros con los años. Sale la plata en el pelo, las canas. El diente se convierte en oro, la dentadura postiza, y aparecen piedras en los riñones. Dios no envejece, Dios es. ¿Por qué Dios es omnisciente? Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que estás pensando.
Dios te conoce mejor que tú mismo. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Por eso a Dios no se le engaña. Y hay que ser sinceros con Dios. Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón y Dios te ama con amor infinito. Y el amor implica respeto. Dios respeta tu libertad y quiere que tú uses correctamente tu libertad y que le cuentes lo que tienes en tu corazón. Dios ya lo sabe, es omnisciente, pero Dios respeta tu libertad. Dios lo sabe todo, es omnisciente. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, mi pensamiento calas desde lejos. Esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas, que no está aún en mi lengua la palabra, y ya tú, Yahvé, la conoces entera. Salmo 139, versículos 2 al 4. Fíjense qué bonito lo que dice el Salmo 139, versículos 2 al 4. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. No ha llegado mi pensamiento a la mente, ya conoce mi pensamiento. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya la conoces. Dios lo sabe todo. Es omnisciente. A Dios no se le engaña. ¿Por qué Dios es santo? En Dios no hay nada impuro. Dios es el Kadosh. Otra palabra hebrea que van a aprender, Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Se traduce como santo. Dios es el Kadosh, el santo. Dios no es un santo, es el santo. ¿De acuerdo? Así como Jesús no es un sacerdote, es el sacerdote. Dios no es un santo. Dios es el santo. San Francisco de Asís es un santo. Santo Tomás de Aquino es un santo. Santa Teresita, el Niño Jesús, es un santo. San Pancracio es un santo. Dios es el santo. Nosotros decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio. Dios es el principio, no un principio. Dios es el Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Santo. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a toda la comunidad de los israelitas y diles, sed santos, porque yo Yahvé, vuestro Dios, soy santo, soy el Kadosh. Elohim Kadosh, Dios santo. Levítico 19, 1 al 2. Vamos con el siguiente punto. Dios es cercano. No solamente Dios es trascendente, Dios es cercano. Fíjense lo que les estoy diciendo. Dios supera toda la realidad. Dios es trascendente, pero también Dios es cercano. Dios no solo está por encima de toda realidad, sino que está en medio de su pueblo. Nadie está más cerca de nosotros que Dios. Nadie está más cerca de nosotros que Dios. Cuando yo no puedo hablar con Dios, siempre puedo hablar. Cuando nadie me escucha, Dios siempre me escucha. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que le invocamos? Deuteronomio 4:7. Fíjese cómo los israelitas sacan cachita a los pueblos vecinos. Nuestro Dios está cerca de nosotros. ¿Hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro que le invocamos? Dios es cercano. Y Dios se hace máximamente cercano con la encarnación. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora estamos hablando del Antiguo Testamento. Todavía no vamos a ver ese tema. ¿Qué imágenes se usan en el Antiguo Testamento
para remarcar que Dios es cercano. Dios es como un padre, Dios es como un esposo, Dios es como una madre, Dios es como un pastor. Son imágenes que se utilizan en el Antiguo Testamento para hablar de la cercanía de Dios. Dios es como un padre, Israel es como un hijo. Dios es como un esposo, Israel es como la esposa. Dios es como una madre, Israel es como un hijo. Dios es como un pastor, Israel es como un rebaño. Dios es como un padre, Dios es como un esposo, Dios es como una madre, Dios es como un pastor. No se dice que Dios es como una suegra. Y ya les he dicho 1000 veces que las suegras son santas. Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo, Deuteronomio 8:5. Dios es como un padre para su pueblo. Dios corrige, porque es como un padre para su pueblo Israel. Jesús es quien nos va a decir Dios es padre. En el Antiguo Testamento se usa la imagen de padre. Es una imagen, pero quien va a señalar con claridad que Dios es padre viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dice que Dios es como un padre, se señala la paternidad de Dios, el cuidado de Dios por su pueblo. Porque como se casa un joven con una doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. Isaías 62:5. Dios es como un esposo. Israel es como la esposa o la novia, si quieres. Por eso es bonito leer toda la Biblia, porque nos damos cuenta cómo ese Dios trascendente, ese Dios que es omnipresente, omnisciente, eterno y santo, es también un Dios cercano. Es el Dios esposo que se une a su pueblo Israel, la esposa. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Isaías 49:15. Este texto a mí me gusta mucho. Dios nos ama a nosotros más que una madre ama a su hijo. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Dios es como una madre para su pueblo. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre. Salmo 23, versículos 1 al 3. Este salmo seguramente ustedes alguna vez lo han rezado, es precioso. Yahvé es mi pastor, nada me falta. A veces no creemos lo que nosotros rezamos en los salmos. Yahvé es tu pastor, créetelo. Nada te va a faltar. Yahvé es tu pastor. Yahvé va adelante, guiándote atrás, cuidándote de los lobos. A tu costado abrazándote. En medio del rebaño. Es el Dios cercano. El Dios amigo. El Dios que está cerca de nosotros. El Dios que nunca nos deja. Yahvé es mi pastor, nada me falta. ¿Qué características tiene Dios en cuanto que es cercano? Dios es justo, Sedek en hebreo, y Dios es misericordioso, Gesed. Aquí hay dos palabritas más que van a aprender hoy. Dios es justo. ¿Cómo se dice en hebreo esto? Sedek. Y Dios es misericordioso. ¿Cómo se dice esto? Gesed. Dios es Sedek y Dios es Gesed. Dios es justo y
misericordioso. Tú eres justo, Sedec, Señor, y justas son todas tus obras. Misericordia, Gesed, y verdad, Gemet, son todos tus caminos. Tú eres el juez del universo. Tobías 3:2. Fíjense, tú eres justo, Sedec, Señor, y justas son todas tus obras. Misericordia, Gesed, y verdad, Gemet, son todos tus caminos. Tú eres el juez del universo. Aquí tenemos en este texto, Tobías 3:2, varios atributos. En un texto tan corto, se nos dice que Dios es justo, que es misericordioso y que es verdadero. Nosotros creemos en un Dios justo, que hace justicia, un Dios misericordioso, que se compadece de nosotros, y un Dios que es verdadero, que no engaña. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Moisés, Yahvé, Dios misericordioso, Gesed y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Gemet. Éxodo 34:6. Esto es lo que Moisés exclamó. Yahvé, Dios misericordioso, Gesed y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Emet. Éxodo 34:6. Esto es lo que los alumnos que saben Biblia dicen a los profesores: profesor, sea tardo a la cólera y rico en misericordia. Yahvé, Dios misericordioso, Gesed y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Gemet. Nosotros creemos en un Dios que es misericordioso, que se compadece de nosotros, y esa compasión se vuelve acción porque Dios siempre extiende su mano para sacarnos del abismo. ¿Qué significa que Dios es verdadero y fiel? Hemos dicho que Dios es único, que Dios es un ser personal, que Dios es omnipotente, Dios es trascendente, Dios es cercano, porque cercano es justo y misericordioso, pero también Dios es verdadero y fiel. Dios no engaña, no es mentiroso. No es como un buen porcentaje de políticos que desgraciadamente nos gobiernan, que son más falsos que nariz de payaso, más falsos que cachetada de payaso, más falsos que billete de $3. Dios es verdadero. Dios es verdad, es la misma verdad. Gemet. De ahí viene amén. Gemet es verdad en hebreo. De ahí viene amén. Amén. Creo, es verdad. Podemos apoyarnos en Dios porque Él cumple lo que promete. Queridos hermanos, Dios es verdadero, no engaña. Todo lo que Dios dice en la Biblia se ha cumplido o se va a cumplir. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Y todo lo que Jesús dice se cumple. Y todo lo que Jesús ha dicho, por ejemplo, sobre su segunda venida, se va a cumplir. Dios no engaña. Dios es verdadero. Podemos apoyarnos en Dios porque Él cumple lo que promete. Por eso confiamos en Dios. Confiamos en la palabra de Dios, porque Dios es verdadero y fiel. ¿Tú confiarías en una persona mentirosa? ¿Tú confiarías en una persona tan mentirosa que Pinocho es ñato al lado de esa persona? ¿Tú confiarías en la palabra de un mentiroso? De alguien que, por ejemplo, ha engañado haciendo un trabajo y lo pasa como suyo. ¿Tú confiarías en esa persona que, por ejemplo, ha plagiado de otro libro y presenta su libro como suyo?
Queridos hermanos, qué importante es la honestidad. La honestidad tiene que ver con la verdad. Dios es verdadero y fiel. Por eso confiamos en la palabra de Dios. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás a Yahvé. Oseas 2, 21 al 22. Dios es fiel. Él nunca te saca la vuelta. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y tú conocerás a Yahvé. Yahvé es fiel, no te saca la vuelta. El Señor está ahí. Somos nosotros que le sacamos la vuelta a Dios con nuestros pecados. Dios es verdadero y fiel. ¿Qué imagen se usa en el Antiguo Testamento para señalar que Dios es verdadero y fiel? La imagen de la roca. Yahvé es nuestra roca. Yo puedo apoyarme en Yahvé porque es como una roca sólida. Yo me apoyo en Yahvé. Por eso la imagen de la roca está muy presente en el Antiguo Testamento. Porque voy a clamar el nombre de Yahvé, ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca. Su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de la lealtad, no de perfidia. Es justo y recto. Deuteronomio 32, 3 al 4. Qué bonito texto. Porque voy a aclamar el nombre de Yahvé, ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca. Apóyate en Dios. Él es la roca. Y los caminos de Dios son justicia. Y Dios es leal, fiel. Es justo y recto. Vale la pena centrar nuestra vida en Dios. Él es la roca. Todo lo que se construye sin contar con Dios se viene abajo como un castillo de naipes. Repito, todo lo que se construye sin contar con Dios se va a venir abajo o se viene abajo a largo plazo. Y eso es lo que pasa con todas las ideologías. Todas las ideologías o ya se vinieron abajo o se van a venir abajo porque no se puede construir sobre la mentira. Apóyate en Dios. Confía en Dios. Eres ganador con Dios. Todavía hay jóvenes que están deprimidos porque Perú no pudo ir al Mundial. No te apoyes en nada que no tiene valor de eternidad. Apóyate en Dios y nunca vas a estar deprimido. Yahvé está conmigo como un campeón poderoso y así mis perseguidores tropezarán impotentes. Jeremías 20:11. Qué bonito texto. Yahvé está conmigo como un campeón poderoso y así mis perseguidores tropezarán impotentes. Jeremías 20:11. Apóyate en el Señor. Él es la roca. Y entonces tú también serás campeón poderoso. Y tus perseguidores tropezarán impotentes. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a regalar otro libro a quien me diga la cita bíblica. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, ¿cómo están en Biblia? Repito, voy a regalar un libro a quien coloque la cita. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está? ¿Quién escribe? El primero que escriba se gana un librito. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Deus cum nobis, quis contra nos. Lo he dicho en latín para ir ganando tiempo. Si Deus cum nobis, quis contra nos. María Luisa Palau, muy bien, Romanos 8:31, muy bien. Ahí le ganó a mi mamá, que también es una gran biblista. María Luisa Palau, de la parroquia Santa Rosa, muy bien, Romanos 8:31.
Yahvé está conmigo como un campeón poderoso. Y así mis perseguidores tropezarán impotentes. Hermanos, hay que apoyarnos en Dios, hay que conducir a nuestra familia a Dios. Todos los males del mundo vienen cuando nos alejamos de Dios, cuando se expulsa a Dios de la vida del hombre, nos encontramos con la verdadera tragedia. La tragedia del hombre es el olvido de Dios. Y decía Fedor Dostoyevsky, escritor ruso, si Dios no existe, todo está permitido. Aquel que le da la espalda a Dios termina por llevar una vida desordenada y un comportamiento inmoral. Aquí está la tablita para que se les quede. Ustedes son muy inteligentes. Dios es único, no existe otro Dios, solo un Dios. Dios es un ser personal porque conoce y ama. Dios es omnipotente, es creador y salvador. Dios es trascendente, es eterno, omnipresente, omnisciente y santo. Dios es cercano, es justo y misericordioso. Dios es verdadero y fiel. No engaña, cumple lo que promete y podemos confiar en él. Esto es lo que hemos dado hoy como charla bíblica. Dios es único. La oración del Shema. Shema Israel. Yahvé es tu único Dios. Dios es un ser personal. Te conoce y te ama. Dios es omnipotente, es creador. Ha hecho todo de la nada y es salvador. Te rescata. Dios es trascendente, es eterno. Jolán, omnipresente. Está en el cielo, en la tierra, en el Sheol. Es omnisciente, lo sabe todo. Y es santo, es el Kadosh. Dios es cercano, es justo. Sedek y misericordioso. Geset. Dios es verdadero, Gemet y fiel. Dios no engaña, cumple lo que promete y podemos confiar en él. Esta es la síntesis. Dios es único, un ser personal y omnipotente, creador y salvador, un ser trascendente, omnipresente, eterno, omnisciente y santo, un ser cercano, justo y misericordioso, un ser verdadero y fiel. Todo esto Jesús lo asume. Jesús nos habla de este Dios, pero Jesús va a profundizar en este Dios y nos dirá que Dios es Padre, Él es el Hijo y nos hablará del Espíritu Santo. Pero eso ya es tema de otra charla bíblica. Hemos terminado la charla. Gracias por su paciencia. Ustedes han sido hoy Geset con este pecador. Geset han sido ustedes misericordiosos conmigo. Gracias por sus oraciones. Muchos han estado rezando para que encuentre mi celular. Apareció ayer en la noche, gracias a un niñito, podemos decir, que lo encontró en un cajón metido en unos libros. Y bueno, ánimo, no dejemos de orar, la oración nos hace fuertes. Y mañana nos encontramos en la misa de 7 de la mañana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos y unidos siempre en la oración. Que Jesús, José y María derramen muchas bendiciones sobre sus hogares.